Buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida a la segunda asesoría virtual de la convocatoria PACMIC 2025, impartida por José Carlos Sánchez Dávila, jefe de departamento de PACMIC, y Antonieta Guadalupe Rodríguez Cuateconsi, encargada de la Unidad Regional Tlaxcala de la DGCPIU. Por ahora le cedo la palabra a Fabiola Viña. Buenas tardes a todos. Desde las oficinas centrales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de asesorías virtuales de la convocatoria PACMIC. En este sentido, ya como los presentó Lore, están con nosotros Carlos Sánchez, que es jefe de departamento de PACMIC, y Antonieta, la jefa de la Unidad Regional de Tlaxcala, los cuales pues el día de hoy nos van a compartir estas y disipar las dudas que nos han llegado y que se tienen de la convocatoria, que son muchísimas en algún punto. Entonces, sabemos que tenemos un tiempo acortado por lo mismo. También les invitamos a que a través del chat del Facebook y de esta transmisión nos hagan llegar sus preguntas para irlas contestando a la vez en esta asesoría. Así que, sin más, agradecerles y recordarles también que, bueno, la convocatoria cierra el 20 de mayo, estamos a 3 semanas en una casi recta final. Entonces, pues ahora sí que pues todos y todas son bienvenidas a sus proyectos a nivel nacional, y recordarles que pues bueno, la convocatoria cumplirá 36 años ahora en unos meses. Y pues bueno, damos la palabra a Antonieta, y si es, empezaríamos un poquito para aquellos tal vez que no están tan familiarizados con la misma, nos pudieras platicar qué es PACMIC, qué es la convocatoria y cómo pueden acercarse y participar a ella. Sí, gracias, muy buenos días. Bueno, es importante aclarar de qué va este programa porque a veces incluso por error, no por mala intención, desconocimiento, se acercan personas que deberían de presentar o canalizar sus proyectos a ventanilla. Una cosa importante que aclarar es que no son proyectos productivos, porque luego se confunden en ese sentido, hay un apoyo y entonces a veces tienen un poquito de confusión en ese sentido. Entonces es importante aclarar que este programa va precisamente para apoyar proyectos que tengan que ver con el patrimonio, ¿sí? Y la diversidad cultural. Esto es todo lo que tiene que ver con costumbres, tradiciones, lenguas, todo esto que tenga que ver con mucho de la tradición básicamente de nuestras comunidades. De eso van nuestros programas, tiene que ver con el patrimonio y la diversidad cultural. Entonces, de entrada, eso es muy importante porque luego les digo, no con mala intención, pero buscan, piensa que pueden presentar aquí proyectos que más bien nos enfocados a la cuestión productiva o individuales o de negocios, que no es que sea negativo, pero no es la ventanilla. Aquí estamos hablando de programas de proyectos que tengan que ver con que su característica principal sea que sea desarrollo comunitario, que haga comunidad, que tenga que ver con todas esas actividades que hacen comunidad. Eso sería básicamente. Muchas gracias, Antonieta. Y en este sentido, Carlos, desde tu experiencia y bueno, tus conocimientos, también justamente abordar un poco qué es la convocatoria, desde cuándo, cómo pueden participar, a dónde se acercan, a quién se dirigen, etcétera. Claro que sí, muy buenas tardes a todas y a todos, días a la hora que nos estén viendo. Es muy importante saber que los proyectos que se presentan en la convocatoria del programa PACMIC son proyectos que deben de ser presentados por la propia comunidad. Son iniciativas de autogestión que de manera conjunta, es decir, de manera grupal, y que son grupos que no tengan una representación legal como las ONGs, sino que son grupos que de manera organizada presentan una propuesta. Y estos grupos deben de ser de al menos de 5 personas y que deben de plasmar la participación de la comunidad.
¿Qué quiere decir? Que cómo estaría participando la comunidad en nuestras propuestas y que también cómo estaríamos nosotros en un futuro retribuyéndole este trabajo a la comunidad. ¿Por qué? Porque recuerden que un proyecto cultural comunitario es eso. ¿Qué lo hace diferente de cualquier otro proyecto? Que son proyectos presentados, iniciativas de la comunidad. Ujú. Y que estas comunidades generalmente son las que buscan restablecer, difundir, preservar una práctica cultural, o bien, como ya lo dijo mi compañera Antonieta, que estén encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Este año la convocatoria tiene una característica especial que está alineada a la política de la actual administración, que tiene que ver con proyectos que tengan que ver con la participación de juventudes o bien que atiendan a juventudes y que además estos proyectos estén presentados en los municipios considerados por la paz, que nos han estado ahí comentando en las mañaneras de la presidenta. Han hablado mucho sobre estos municipios de paz, entonces es muy importante que estos proyectos que vengan de esas demarcaciones o más bien de estos municipios pueden tener una pertinencia más favorable o que pueden tener un puntaje un puntaje adicional, digámoslo de esa manera, para que puedan ser susceptibles al apoyo. Claro, tienen que cumplir con todos los requisitos que pide la convocatoria, y ser presentados precisamente en los lugares que nos establezcan las instancias estatales de cultura. Para ello hay que acercarnos a las instancias estatales de cultura de nuestro estado, porque como bien nos decía nuestra compañera Antonieta, esa convocatoria es descentralizada. Entonces, cada proyecto que llega se canaliza al estado de donde pertenece esta comunidad. Eso sería cuanto, vamos, para también poder atender el mayor número de preguntas que nos lleguen, podamos ir solventando todas estas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Antonieta. Por ahí ya tenemos algunas preguntas que tenemos que nos han estado enviando por correo electrónico, también por redes sociales. Insistimos en esta cuestión de que estamos esperando también sus mensajes por Facebook. No olviden también consultar la convocatoria en las páginas que está en convocatorias.gov.mx de la Secretaría de Cultura Federal. Ahí pueden encontrar la convocatoria de PACMIC con otras más. Y, por ejemplo, hay una pregunta que tenemos de Anacleto Hernández Cristóbal de cómo me comunico, a qué número o correo electrónico. Ahí justamente, bueno, pues dependemos mucho de dónde se encuentre Anacleto Hernández en este sentido, pero tanto Antonieta, en este caso de Tlaxcala, como Carlos, que está aquí en Ciudad de México, nos pueden decir, al menos específicamente en estos lugares, a dónde y cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, desconocemos dónde está el compañero, pero en el caso de Tlaxcala, tenemos dos oficinas en donde pueden acudir para asesorías o para entregar el proyecto. Uno es en la exfábrica de San Luis Apizaquito, Centro de las Artes de Tlaxcala, es un edificio perteneciente a la Secretaría de Cultura del Estado. Y el otro es el Palacio de Cultura, que se encuentra en Tlaxcala Capital, en la avenida principal, en la Avenida Juárez. Es un lugar muy ubicado, todo el mundo cuando pregunta por Palacio de Cultura, ahí nos encontramos. Y bueno, pues también le reiteramos los correos. En el caso de nuestra instancia, que es la unidad regional, el correo es pacmic, pacmiclax@gmail.com, y ahí pueden venir precisamente a pedir sus asesorías. Y en el resto bueno, independiente de acá de Carlos, en el resto del país, pues tenemos en la convocatoria al final tenemos un directorio en donde están cada uno de los estados y los domicilios en donde pueden precisamente acudir a entregar sus proyectos o a pedir a acudir por asesorías.
Y para Ciudad de México, no sé si... Perdóname, Saturnita, es que como te escuchábamos, pero No, luego te nos fuiste. Ajá, no, más bien pensé que ya entraba Carlitos para decir lo de la Ciudad de México. Ok. Ok, bueno, en la Ciudad de México hay un correo electrónico, tengo entendido que hasta al día de hoy tienen problemas con sus teléfonos locales, pero yo te invitaría, bueno, si nos puedes ayudar, Fabiola, a poner el dato en el chat para la persona que nos está preguntando, lo mismo que la convocatoria, el formato del archivo, para que puedan consultar los teléfonos de todas las entidades federativas en donde se tienen que dirigir y les puedan decir ellos la dirección física donde lo pueden entregar. Y por otro lado, también decirles que cada una de las instancias estatales de cultura programa sus propios talleres de asesoría en diferentes lados, en diferentes espacios, y ellos mismos les estarían proporcionando esta información. Así es, tanto como lo dice Antonieta y Carlos, porque nos están llegando algunas preguntas de si las personas son de diferentes estados, justamente en donde se acercan. Se pueden acercar a las instancias estatales de cultura. En algunos casos, si se encuentran con unidades regionales, pues a las unidades regionales, dependiendo cada una con ahora sí que su dirección y teléfono correspondiente. Ahorita tenemos aquí tanto Anacleto, que es de Hidalgo, nos acaba de confirmar, y alguno otro que pregunta que en el caso de Morelos, ya en el Facebook les haremos las respuestas para que ahí puedan dirigirse como tal. Hay otra pregunta de Maribel González, al parecer es su apellido. Dice, bonita tarde, saludos desde el municipio de Zumpango. Mi pregunta es si podrían volver a responder acerca de los avales. Lo que pasa es que en el anterior no se le entiende muy bien en el audio, por favor. Excelente, sí, una gran disculpa. En la primera sesión, acá nos escuchábamos muy bien y no nos percatamos que de pronto el audio no salió. Pero bueno, entonces en este caso la pregunta sería, ¿cómo es ¿cómo es el papel de los avales? Si nos pueden tanto contestar de Charlie como Antonieta, y no sé quién de los dos inicia. Adelante, Antonieta. Te cedo Sí, la bueno, en el palabra. caso de... Sí, muchas gracias. En el caso de los avales, es como la convocatoria le dice, se acepta de manera libre, pero si ustedes acuden a las instancias estatales donde ustedes radican, generalmente se les apoya dándoles un formato previo que nosotros redactamos. Digo, no es obligatorio, pero les damos una idea de cómo hacerlo, y pues básicamente debe contener todos los datos que les están pidiendo en la convocatoria, que son la firma y sello de la institución que representa, el nombre completo, si habla alguna lengua indígena, su domicilio, su teléfono, su correo. Esto, les comento, generalmente cuando ustedes acuden por una carta, se percatan que se lo están dando en una hoja membretada. La hoja membretada generalmente ya contiene todos estos datos al calce o una cintilla, viene el correo, viene el teléfono y viene el domicilio. En caso de que vean que esa hoja membretada, porque también es libre de cada autoridad, no los contiene, pues nada más le pedirían que agregue los datos que le faltan. Pero generalmente ustedes revisan, viene la hoja membretada con todos estos datos. Lo que sí generalmente no viene es si la autoridad que les está avalando habla alguna lengua indígena. Entonces le van a pedir de favor que coloque y aclare ahí si él habla alguna lengua indígena. Un dato importantísimo en la carta aval, que le reitero, es de libre redacción, pero que debe contener mínimo estos datos que establece la convocatoria, es que en asunto o en el margen superior derecho sí aclare que es una carta aval. Si no viene con este dato, puede ser invalidada o de hecho no procede, porque luego nuestras autoridades, sobre todo cuando son de comunidad o locales, se nos confunden, o ustedes también cuando lo solicitan no tienen la suficiente claridad y les piden una carta de recomendación, una carta de domiciliación, les piden diferentes cartas, pero no dice aval. Y entonces con ese simple dato que falte ya no procede. Y además, bueno, en el cuerpo de la redacción, pues debe decir que ustedes los conocen. El grupo denominado, el nombre que ustedes tengan como grupo cultural, es conocido en la comunidad por las actividades que ha realizado, y por lo tanto él no tiene inconveniente en avalar el proyecto denominado, el nombre que ustedes le estén dando al proyecto,
y que se está presentando para la convocatoria de PACMI 2025. Esto es en términos generales. Les reitero, importante que se aclare que es una carta aval, no es carta de recomendación, no es carta de comprobante de domicilio, o sea, es carta aval. Tiene que llevar ese título el documento. Y les digo, el resto de la redacción es libre, pero debe contener mínimo los datos que se están estableciendo en la convocatoria. No sé si con esto quede claro o Carlitos quisieras abundar al respecto. Sí, justo. Muchas gracias. Justamente la figura del aval no es esa figura de que si no te encuentro a ti voy a ir sobre el aval para que nos pague, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? El aval es precisamente representa la autoridad que está en la comunidad, que de manera local está reconociendo, por un lado, que el grupo existe, que es un grupo que ha estado trabajando, que es un grupo que conoce el proyecto que va a presentar, ajá, y que además va a ser como la persona o puede ser una persona que nos ayude en caso de que no podamos encontrar a los grupos, a través de ellos podamos localizarlos para su seguimiento, para la entrega de resultados, para la ejecución del proyecto. Por eso es muy importante esta figura. Y por otro lado, existen dos tipos de figura. ¿A qué me refiero? Me refiero que pueden ser autoridades civiles, como bien lo marca la convocatoria, puede ser una autoridad del índole federal, estatal o municipal. Pero también existen las figuras propias de las comunidades, como pueden ser los comisariados ejidales, el consejo de ancianos, o sea, son autoridades que la comunidad reconoce y que tienen esa figura. Por ejemplo, las comunidades indígenas, bueno, pues también tienen sus propias autoridades y que estas son las que respaldan generalmente los proyectos, ¿sí? ¿Qué figura no podría presentar como aval? Por ejemplo, el párroco de la iglesia. Aunque dicen, bueno, es una autoridad reconocida, sí, pero no, esa es una autoridad eclesiástica. Ajá. El programa reconoce a las autoridades civiles y a las autoridades comunitarias. Puede ser desde el comité vecinal, en el caso de la Ciudad de México, puede ser la agencia municipal en algunos estados, los presidentes municipales, el director de la Casa de Cultura, el director de la escuela, podrían ser el consejo de agrario, etcétera. Todas estas figuras que tienen reconocimiento como tal en las comunidades, ya que ellos, ese es parte de los proyectos comunitarios. En su nombre lo dice, de la comunidad, no son proyectos de una persona, no es el proyecto de Carlos, no es el proyecto de Antonieta, es un proyecto comunitario y eso lo tenemos que tener claro, no lo debemos de dejar perder de vista porque entonces sí estamos pensando en otro tipo de proyectos y que otro tipo de proyectos pues van a otras instancias, a otras dependencias, ¿sí? ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Y también, digo, hay algunas preguntas que inciden en dónde se comunican. No tenía ni idea de estas asesorías. Y a todos los que nos que están conectados ahora, pues que revisen las redes sociales, tanto de las instancias estatales y de las unidades regionales en este caso, y ahí van a poder obtener la información de las asesorías, de cuándo son, no solo virtuales, sino también presenciales, que muchos estados ya las están realizando. Tenemos otra pregunta que es de Cultura en Agua de la Huasteca Hidalguense. Dice, ¿qué pasa si de los 5 integrantes, un INE corresponde a otro estado, pero pertenece a la misma comunidad? Bien. Igual si quieres, la contesto. Mira, en los grupos, como bien dice, deben de ser al menos 5 personas que vivan en la misma comunidad. A veces sí sabemos que hay este tipo de situaciones donde por alguna situación tiene que radicar en otro espacio en ese momento, siempre y cuando la persona que va a quedar como representante del proyecto no esté radicando en otro lugar, eh, puede ser sin ningún problema. Es decir, de los integrantes sí podría ser, salvo la persona que es la representante. Esa sí obligatoriamente tiene que tener la residencia en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto.
Y no sé si Antonita tenga algo más ahí. Bueno, si nos apegamos a lo que establece la convocatoria, incluso en la convocatoria pasada todavía se establecía que los integrantes, en esta convocatoria se está dando un abanico un poco más amplio, y sí es un requisito cumplir con eso, o sea, que puede ser de la comunidad, o sea, la localidad, la comunidad, el municipio. Le ampliaron, pues, pero aquí como que dice que si pertenece a otro estado, esto nos ha llevado precisamente a varias análisis de las reglas de operación. No somos quienes para poner en duda, nosotros no los conocemos, pero sí es un requisito que sí sean de la misma comunidad, localidad, municipio, porque lo que se busca es que no se nos preste esto a que gente que se dedica a presentar proyectos en varios estados de la República o en varios municipios como agentes culturales, lo cual no es un delito, pero no es como tal el objetivo de la convocatoria PACME. El objetivo es que los integrantes radiquen en esa comunidad, en esa localidad o en ese municipio. Entonces, es muy difícil que podamos entrar a si es que recién se cambió o si es que no alcanzó, no sé. Yo creo que para evitar ese tipo de confusiones, la convocatoria lo dice, deben de ser habitantes de, y ahí establece los niveles o los ámbitos geográficos. Entonces, si por alguna situación él no cambió, no alcanzó a cambiar el lugar de residencia que tiene actualmente, pues ya habrá otra oportunidad en otra convocatoria o pueden invitar a otros integrantes de la comunidad. Pero sí, la idea es que se busque respetar en la mayor posibilidad la convocatoria como tal, porque si abrimos excepciones, luego hacen más excepciones en otros puntos, ¿no? Y entonces, no es que nosotros estemos estableciendo si se puede o no se puede, la convocatoria en ese sentido es muy clara y está diciendo cuáles son los ámbitos geográficos en donde pueden ser los habitantes de esos 5 integrantes del grupo. Ese es el enfoque que yo le daría. Y retomando esto final que dices de los 5 integrantes del grupo, nos preguntan qué pasa si son más de 5 integrantes. ¿Se pueden, se integran, no se puede, son 7, 8, 10 o necesariamente tienen que ser 5? Pero aquí, si me permites, Carlitos. Adelante. Bueno, aquí está estableciendo como mínimo 5 integrantes, pero el grupo puede ser mucho más amplio, ¿sí? Hablamos de grupos, por ejemplo, de coros, ¿no? Que pueden estar integrados por 20, 30 integrantes u otro tipo de proyectos. Entonces, por supuesto que el grupo como tal puede ser tan amplio como su actividad lo decida. Lo que sí les pedimos es que para efectos de ser prácticos en la convocatoria, y porque también todos los datos de cada uno de estos integrantes se va a capturar en una plataforma, la preferencia es que si son, por ejemplo, es un coro y son 25 integrantes, que sí nombren como sería algo así como un comité de 5, de tal manera que cuando ellos eligen a su representante y dicen somos un coro, pero el comité que nos va a representar o el grupo que nos va a representar para este proyecto, para participar en esa convocatoria, somos estos 5, ¿sí? Es una cuestión de práctica y de cuestión administrativa también. Tenemos que capturar todos los datos de cada uno de estos integrantes en la plataforma, con todo lo que esto requiere, su INE, su CURP, etcétera. Entonces sí es preferible que nos nombren un grupo de 5, no obstante que el grupo sea amplio. Sería nada más como representantes de este grupo para esta convocatoria. Eso sería, Carlitos, no sé si tengas algo que agregar. No, solo complementar que efectivamente los integrantes del grupo, como bien lo acaba de decir Antonita, pueden ser, la idea es de que están registrados 5. Pueden ser más, no hay ningún problema. No pueden ser menos de 5, eso sí, pero estos 5 integrantes que van a formar este proyecto o que van a representar este proyecto, lo van a encabezar, son corresponsables en el desarrollo de las actividades y en la comprobación del recurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que se les entrega el apoyo, firman una carta compromiso y esa carta compromiso nos establece las actividades que nosotros establecimos o proponemos en nuestro proyecto junto con los gastos que vamos a realizar, ¿sí?
Entonces, no es que ya le den el recurso y es responsabilidad de la persona que quedó ahí, que firmó, porque es la única persona, hay una sola persona a la que firma esta carta de compromiso, pero nosotros como grupo somos corresponsables en el cumplimiento de las actividades. ¿Por qué? Porque eso somos, un grupo. Ajá. Entonces, sería eso nada más. Adelante con la siguiente pregunta. Y ahora que dices de esto de los grupos y que al final son proyectos comunitarios como tal, hay varias y que la propia convocatoria nos menciona los ámbitos culturales en los cuales podemos participar. Hay una pregunta de Rolas Flores, general en este sentido. La danza tradicional dentro de cuál ámbito cultural podría incluir. Digo, no tenemos mayor información referente a qué tipo es la danza tradicional, pero bueno, si nos enfocamos en danza, ¿en qué tipo de ámbito cultural podía integrarse? Bien, igual, le daría primero igual la palabra a Antonieta y después yo igual, para que sigamos la misma dinámica. ¿Perdón? Generalmente cuando hablamos de los ámbitos, o sea, también son unas propuestas de clasificación de los proyectos en rubros, lo cual nos permiten de alguna manera a nivel nacional identificar sobre qué rubros se están presentando más proyectos o qué manifestaciones se están retomando más. Pero esto también es un ejercicio que el grupo hace, de leer cada uno de los ámbitos para ver en cuál de ellos considerarían que podían quedar. Yo, por ejemplo, ahorita a ver si vemos artes de la representación, ¿sí? Podía hacer actividades al interior de una comunidad o grupo social en el que se distinguen y separan actores y espectadores, aunque en esencia el evento le significa identidad y cohesión social. En las danzas, no obstante que sean tradicionales, generalmente es un grupo que se dedica precisamente a hacer esa danza para el santo patrono o la fiesta de la mayordomía o la fiesta tradicional. Entonces, podría ser en ese ámbito, pero eso también es parte de pueden también entrar en prácticas sociales, rituales y actos festivos, ¿sí? Aquí la invitación es a que precisamente como grupo las lean y vean en base a su práctica en cuáles consideran que podría ser más adecuado, porque hay incluso proyectos que sí pueden abarcar 2 o 3, pero ahora sí que tienen que buscar la que consideren que se adecua más a su proyecto, porque también estos datos cuando se capturan en la plataforma no podemos colocar 2 o 3, tenemos que seleccionar uno, entonces es mejor que ellos lo seleccionen previamente. Esa sería mi respuesta, Carlitos. Muy bien. Justo es dependiendo del enfoque que le queramos dar a nuestro proyecto. Sabemos que hay danzas que sí tienen que ver con toda una ritualidad, que son meramente rituales, entonces eso sí caería dentro de las prácticas de representación, pero también está la otra parte que podría ser más aplicado a las artes escénicas o bien a las fiestas tradicionales, como bien lo comentaba Antonieta. Entonces, ahí sí le pediría a los compañeros que están en los estados al momento de dar las asesorías, que fuéramos más específicos, o sea, fuéramos más, como que dar mejores ejemplos para que las personas que apenas conocen, apenas dicen, bueno, ¿cómo identifico mi práctica? ¿Dónde la ubico? En esa parte de la asesoría es donde sí les debemos de estar apoyando para poder hacer nuestro proyecto. Pasa mucho también en aquellos proyectos que están encaminados a las artesanías. A veces el proceso de las artesanías lo están viendo como un medio de producción, es decir, lo buscan para la venta, ¿no? Y en realidad lo que el programa busca, en el caso de las artesanías, es la recuperación de las saberes, ¿no? Las técnicas que se utilizan, que posiblemente ya se estén perdiendo, el cómo elaborarlos. Ajá. Lejos, sí puede ir implícito, puede estar dentro de la venta, que eso no es nada malo, pero lo que el espíritu del programa es eso, buscar la recuperación de una expresión, por eso hablábamos hace rato de la salvaguardia del teñido de fibras vegetales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es a lo mejor una práctica que ya no se utiliza eh,
porque ya no se siembra cierta planta, o esta planta está a punto de desaparecer, o el conocimiento que poseen para hacer ese teñido, lo poseen muy pocas personas. Entonces, por eso es muy importante cómo lo estamos planteando, cómo identificamos esa expresión cultural que al final no queremos que se pierda. Y que si se puede reproducir, que se siga reproduciendo, porque a veces es única de una zona geográfica, de un estado. ¿Sí? Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Digo, hay varias que tienen como en el mismo contexto que vamos a englobarla en una. En este sentido es sobre si dentro de la convocatoria contempla la adquisición de materiales de construcción y si a la vez también se puede el recurso utilizar para rentar lugares de trabajo, para hacer los ensayos, etcétera, etcétera, pensando también a lo mejor en proyectos de danza. Y la cuestión de construcción no hay alguna mayor aclaración, simplemente muy general de si es posible utilizar el recurso que se pida para estos ámbitos. Sí. ¿Inicio, Carlitos? Sí, por favor. Bueno, en cuanto a lo de la construcción, en la convocatoria nos aclara que dentro de este programa no se autorizan construcciones, y no porque se esté en contra de ellas como tal, sino la verdad es que el recurso no es tanto que si se quisiera pensar en infraestructura, o sea, construir algo de cimentación y todo, no alcanzaría el recurso. Entonces, el programa como tal no autoriza las construcciones, con excepción, como lo dice en la convocatoria, de cuando son temazcales, hornos, o ¿cuál es el otro, Carlitos? Son temazcales, hornillas y son tres aspectos que, Ay, ahorita también se me fue, ahorita te lo checo. bueno, ahorita por aquí lo checamos, sí. Bueno, pero en general, bueno, disto mezcales, hornos y fogones. Son Fogones. los tres, hornos y fogones, son los tres, los únicos casos en los que se autoriza que sí se construyan desde base, pero, siempre y cuando sean en terrenos comunitarios o comunales. Si no es el caso, no se puede autorizar la construcción. Le digo, no, generalmente no se autoriza porque si luego dicen, bueno, es que va a iniciarse la capilla del barrio o tenemos que hacer el cimiento para un techado Ok. no sé, puede haber diferentes, ¿no? Pero en este caso le digo, solamente son temazcales, hornos y fogones, pero siempre y cuando estos vayan a ser en terrenos comunitarios. No sé, Carlitos, ¿a qué? Es correcto lo que acabas de mencionar. Cuando nosotros pretendemos hacer una construcción, remodelación de algún espacio, no podemos dejárselo a la propiedad privada porque no estaría cumpliendo el objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor más adelante, de buena voluntad, la persona que les está cediendo el espacio, pues no tiene, bueno, se le pierde la voluntad, ¿no? Y después dice, pues sabes que ya no te dejo, ya no te doy ese espacio. Ha pasado, o sea, como les decía esta Fabiola, el programa tiene 36 años y ha pasado por muchas situaciones o ha visto muchos casos en los que las personas ya que lo ven construido, ya que lo ven bonito, pues este es de acá, ¿no? Entonces no cumpliría el objetivo. Por eso se busca que los espacios sean de la comunidad, para la comunidad y que cumplan esa función social. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Hidalgo. Dice, ¿pueden participar grupos de personas que reciban algún apoyo federal como producción para el bienestar, por ejemplo? Adelante, No, Antonita. al respecto, si ya checaron la convocatoria, dice que si ya han recibido algún apoyo de otro programa federal, nada más tienen que demostrar. Digo, nosotros nos vamos a dedicar a hacer esta investigación, partimos de que ellos tengan esa claridad de decir, bueno, sí, tuvimos un apoyo federal de tal programa, tal proyecto, pero cumplimos en tiempo y forma, y aquí está la constancia de que lo cumplimos, ¿sí? Lo otro es que si por el momento están recibiendo un apoyo de otra institución federal para este mismo proyecto que van a llevar a cabo, que están proponiendo, es válido también siempre y cuando aclaren que son por conceptos diferentes.
O sea, si el proyecto va a abarcar, no sé, la realización del vestuario de una danza y otra institución le va a apoyar para la música, ¿sí? Que no nos estén colocando también como un gasto de la música dentro del mismo proyecto. Entonces, que aclaren que este proyecto sí va a tener un apoyo, un financiamiento federal, pero por otro concepto, y es válido. Sería estar ingresando otros conceptos para otras partes de este mismo proyecto y lo tienen que aclararmente en un documento escrito de que están diciendo verdad en el sentido de que sí están recibiendo otro apoyo, pero no por los mismos conceptos. Eso sería mi participación, Carlitos. Bien, efectivamente, no está cerrado a que no podamos tener apoyo de otro tipo de programas, siempre y cuando estos no se contrapongan a los objetivos del programa y que las actividades no sean las mismas. Ujú, ni los objetivos. Lo mismo en todo el grupo. Reiteramos, el grupo es corresponsable en todo el proceso. Entonces, si se detecta que uno de estos compañeros del grupo está en otro programa para las mismas actividades, los mismos objetivos, ahí podemos considerarlo como una falsedad de información y el proyecto se puede solicitar la cancelación a través de la comisión, que es la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular, que es la encargada y la responsable de dar seguimiento a todos los procesos, además de darle, ¿cómo se llama? Bueno, pues darle transparencia para que, eh, la, para que se verifique que los recursos están siendo utilizados correctamente. Entonces, esta es la comisión encargada de verificar todo esto y si se detecta, pues no se considera como una falsidad de información. Entonces, se le estaría solicitando el reintegro de recursos al proyecto, al grupo. Muchas gracias. Hay varias también que vamos a sintetizarla como en una, como para disipar la duda. Claro. Dice que, bueno, en este sentido, si la simplificamos, ¿qué pasa si se invita a talleristas que no son parte de los proyectos? Ellos darán cursos para el proyecto. En este sentido, es posible un pago para ellos en cuestión de los honorarios. Bueno, y en este punto, ¿cómo se puede comprobar el mismo, si es posible realizarlo? Bien, sí, por supuesto que sí pueden contratar talleristas. Se cumple con esta parte de la convocatoria que dice que los integrantes del grupo, si en el caso de ellos fuera tallista, no se pueden autopagar. Entonces sí es válido que contraten talleristas dependiendo de lo que vaya su proyecto. Y si se les hace la invitación a que de preferencia sí pregunten con estos profesionales de entrada que puedan comprobar con CFDI. La invitación es esta, porque es parte también de la educación financiera de los grupos, de que luego dicen, no, pues precisamente si no lo dice tan a detalle en la convocatoria, entonces puedo meter recibo simple. Los recibos simples también tienen que cumplir con una serie de requisitos, pero luego se nos presta también a manejos no tan transparentes. Entonces es preferible que a los talleristas que ellos vayan a invitar, de antemano sí les pregunten si cuentan con CFDI. La invitación es a que sí busquen comprobar la mayor parte de los conceptos de gasto con CFDI. Eso sería, Carlitos. Bien. Eh, sí, y no solamente en el caso del pago de honorarios se hace a través de una CFDI, sino que toda la comprobación del recurso se hace a través de una factura que les deberá despedir el proveedor. No pueden comprobar con notas simples, recibos simples. Todo ya es a través de una factura expedida por el sistema del SAT y solo en el caso de cuando estemos hablando de personas que vivan en una comunidad y que no tengan la infraestructura para expedir un CFDI, solo en ciertos casos podrán entregar un recibo simple, como lo acaba de mencionar Antonieta, y este recibo simple debe además de cumplir con ciertos requisitos. Y tocando el mismo caso de las personas que dan los talleres, por ejemplo, pues, una persona de lengua que dé un taller precisamente de lengua, es una persona adulta mayor, no tiene estas características, o un laudero, un artesano, podrían estar expidiendo un recibo simple por el servicio que estén prestando. ¿Sí? Entonces,
a la vez, una vez que pasen el proceso de la dictaminación, porque cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, pasan al proceso de la dictaminación, lo revisa un jurado dictaminador, que pueden ser, bueno, más bien son 3 personas las que lo revisan, y sacan un promedio de la calificación, y pues se va sumando a la parte de proyectos que ya quedan autorizados. Una vez que se hace esa dictaminación, pues bueno, y queda favorablemente aprobado su proyecto, se les notificará y se les entregará el recurso. En el momento que ustedes reciben el recurso, en ese momento les van a explicar de una manera muy precisa cuál es la forma de hacer las comprobaciones. Que ya bien lo acabamos de comentar, siempre es a través de facturas digitales del CFDI, y que solamente en casos muy específicos y que ya se tienen muy detectados, tendrían que ser los recibos simples, ¿sí? Entonces, esa ya sería como que parte o sería pasar a la siguiente etapa de nuestro proceso, ¿sí? ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Entra una que viene dentro de este tema, supongo, y con esta cerramos este tema, ya no hay alguna otra. Dice que reparación de automóviles o cuestiones de transporte para el traslado del proyecto a la comunidad, ¿entra también dentro del recurso del proyecto? Pues de entrada como tal no, o sea, no no se justificaría el por qué la reparación de un automóvil o de un transporte, para llevar a cabo, porque finalmente si como parte del proyecto ellos necesitan trasladarse y ellos tienen una unidad que no funciona, bueno, la alternativa sería que si pudieran utilizar otro vehículo y sí comprobar el combustible con factura, ¿sí? O incluso el alquiler de otro vehículo y sí comprobar el uso con factura. O sea, la idea es que la mayor parte de las cosas que se pueden hacer con factura, sí, en el caso de reparación específica de un vehículo, no tendría mucha razón de ser de por qué tendría que cargarse a este programa. Bueno, y aprovecho, por ahí queda una pregunta, es un dato de una persona que decía que si se le puede autorizar el pago de renta de un salón para ensayos, ¿no? Aquí nada más es importante aclarar que el espíritu del programa, como lo dijimos al inicio, es comunitario. Si la actividad que se va a realizar va a ser en esa comunidad, tengan por seguro que hay un espacio en la comunidad que pueden gestionar, ¿sí? Que puede ser desde el salón, no sé, del pueblo, puede ser el salón de la escuela, pues hay muchos espacios comunitarios que se pueden gestionar. Entonces, la idea es que algo que no está restringido, que digan, no lo puede hacer, sí lo pueden hacer, pero si esos recursos se pueden aplicar de mejor manera para el desarrollo del proyecto y en beneficio de la comunidad, hay que buscar esas alternativas. Eso sería, Carlos. Exacto, y qué bueno que tocaste ese otro punto de la renta de espacios. Efectivamente, lo que tenemos que buscar con estos proyectos culturales es la participación comunitaria. Yo a veces lo he puesto así a lo mejor un término muy folclórico, pero en muchas comunidades el medio de comunicación es a través de los perifoneos. O sea, hay una persona en la casa de alguien donde están las bocinas, y a través de ahí, oye, que sutanito tiene que presentarse a tal lado, oye, que merenganito que traiga esto. Entonces, a veces esa es la manera como también podríamos estar considerando la participación de la comunidad, ¿no? A lo mejor también decíamos, bueno, pues es que la comunidad no tiene todas las redes sociales con las que contamos nosotros. Exactamente, puede ser que no tengan esa infraestructura, pero sí tenemos la nevería, a lo mejor, el punto de reunión de la propia comunidad, donde sí podemos llevar y, oye, pues Sutanito nos va a ayudar a hacer las cartulinas para que la gente se entere, y ahí los va a pegar. Esa es otra manera de participación de la comunidad. Ajá, no tenemos que, como bien lo dijo Antonieta, cargarle gastos a la convocatoria, al programa, que a veces nos son difíciles de justificar. Y bueno, pues ahí viene también uno de los puntos que nos pide la propia guía de la convocatoria: cómo va a participar la comunidad en este proyecto. Porque recuerden, nuestro proyecto es parte de las preguntas básicas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer?
con cuánto lo voy a hacer, y con quién lo voy a hacer. ¿Sí? Con esas preguntas que nos hagamos cuando estamos formulando nuestro proyecto, lo podemos construir muy sencillo. Es más fácil para los que ya tienen las herramientas, pero para los que no contamos con esas herramientas, hagámonos ese tipo de preguntas y lo vamos aterrizando. Yo sé que a veces es difícil poder plasmar lo que estamos pensando en un papel, pero para eso también tenemos ya nuestros enlaces en los estados. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias. Tenemos varios también referente a bueno, la convocatoria en la cuestión de las actas de asamblea que solicitan. Las preguntas son que si estas se deben entregar al momento de postular el proyecto o únicamente si el proyecto resulta seleccionado en este caso, y si existe un formato o guía que se deba seguir para la elaboración de la misma. ¿La elaboración de la convocatoria? Sí, sí ¿Del existe. proyecto? De la No, asamblea, es del del acta acta de de asamblea indígena. Adelante, Se está Antonieta. refiriendo al caso de las comunidades indígenas, me imagino, ¿no? O se está refiriendo, a ver, compañera, ¿se está refiriendo a lo de las comunidades indígenas? Sí. ¿Esto del acta de asamblea? Bueno, Sí. a ver. Adelante, Antonieta. Bueno, si se refiere a las comunidades indígenas, efectivamente son 2 actas. Estas, ahí sí es necesario que se acerquen a sus unidades regionales o en las instancias de cultura estatal, en donde se les pueda proporcionar este anexo porque es nuevo, recién se incorpora en esta convocatoria, y efectivamente son 2 actas diferentes que se entregan en 2 momentos diferentes. La primera es cuando se va a presentar el proyecto que se convoca en la asamblea de la comunidad, y es en donde la asamblea le autoriza al grupo a desarrollar ese proyecto en torno a algo del PCI que esté retomando. Y eso es para que presente nada más el proyecto. En caso de que el proyecto sea aprobado, nuevamente tienen que convocar a una asamblea para decirles, informarles que efectivamente el proyecto fue aprobado y que ahora tienen que levantar un acta en la cual la comunidad le autoriza a utilizar o a desarrollar, depende de lo que vayan a plantear el proyecto, ese patrimonio cultural por un periodo máximo de 5 años. Entonces, sí son 2 actas diferentes y que se presentan en momentos diferentes. Uno es para presentar el proyecto y otro en caso de que el proyecto ya haya sido aprobado. Bien. Eso es. Tenemos, aquí también ya nos hemos estado enfrentando algunas situaciones precisamente con algunas comunidades indígenas donde sus asambleas no coinciden con los tiempos de la convocatoria y eso es muy natural. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen, oye, pues es que no voy a poder entregar, el grupo no puede entregar en este momento la asamblea, el acta de la asamblea, ver de qué manera lo podemos solventar. Ahí también yo les recomendaría que nos acerquemos a la instancia estatal de cultura para ver de qué de manera lo podemos entregar en otro momento o en el tiempo establecido, ¿sí? Para que no tengamos que eso no sea un motivo de descarte en nuestro proyecto y que o bien puedan levantar, como bien lo acaba de decir Antonieta, sí hay un modelo de acta, es una propuesta, sabemos también que las comunidades tienen sus propios mecanismos de levantar sus actas, es decir, ellos dicen, pues nosotros las levantamos así y las hacemos de esta manera, también es válido, que la puedan hacer como un texto libre, llamémoslo así. Pero sí existe un modelo, se los podemos compartir de la misma manera. Yo les recomendaría que nos dejen en el chat los datos para que nos digan, oye, yo quiero que me mandes la convocatoria, quiero que me mandes el modelo, este tipo de cositas para que sea más rápido, más fácil y se los podemos enviar a la brevedad. ¿Qué les parece? Y también Sí, ¿no? recordarles que la guía justamente como decía Charlie, se encuentra en la propia convocatoria, pero sí, al final tenemos un tiempo establecido, no vamos a poder responder todas las preguntas, tal vez las estamos englobando lo más que se pueda, pero precisamente si nos dejan los datos, ya hay algunos que justamente se han estado expresando que no han tenido respuesta, etcétera, y para hacerlas responderles. En este sentido, habría, digo, es una pregunta muy general, alguna restricción
para registrar algún proyecto que exista en la convocatoria como tal? Mira, yo me voy a permitir aclarar porque veo aquí está, diciendo que aún no se comprende lo de las actas. Y yo creo que sí va a ser difícil para todos. Es por primera vez que se introducen en esto, bueno, se está refiriendo a las actas de asambleas comunitarias indígenas. Es la primera vez que se presentan y, bueno, todos lo estamos, recibiendo por primera ocasión. Nada más sí me gustaría aclarar, bueno, o ahondar en lo que dijo Carlos, se nos han presentado ya cuestiones, por ejemplo, de una comunidad que nos dice es que mi comunidad hace una asamblea 3 veces al año y son en fechas fijas, ¿no? Y obviamente, como decía Carlos, esto no se nos va a empatar forzosamente con la convocatoria, pero sí es un requisito que tienen que entregar el acta en este momento. Entonces, una alternativa para esto es que precisamente dentro de su misma comunidad, ellos saben, los que presentan los proyectos, las características de sus comunidades. Puede haber autoridades alternas que la comunidad reconozca como tales en aras de poder salvar esto y que sí se pueda cumplir con el requisito de la convocatoria. Digo, están las autoridades tradicionales, pero puede haber autoridades como, por ejemplo, si su proyecto tiene que ver con una mayordomía, hay comunidades en las cuales hay grupos de mayordomos que ejercieron o que fueron y que actualmente siguen vivos como grupo. Entonces es buscar una alternativa de grupo comunitario reconocido que pueda de alguna manera avalar este permiso para no estar sujeto a los periodos de reunión de sus asambleas, pero tampoco dejar de cumplir con esto que se nos está pidiendo ahorita. Lo único que les pedimos es que sí sean serios en esto de quién representa. Lo que decía Carlitos, puede ser el Consejo de Ancianos, puede ser si es una comunidad muy pequeña, a lo mejor el grupo de padres de familia que representa la escuelita de la comunidad y como tal la reconocen como una autoridad. O sea, podemos buscar alternativas de grupos que de alguna manera sean reconocidos como autoridad dentro de la comunidad y que nos puedan salvar este momento que no responde a lo mejor a una etapa de una asamblea comunitaria, pero que sí sea un grupo que reconocen en la comunidad y que de alguna manera nos pueda avalar esto. Eso sería, me interesaba aclarar esto porque sí mucha gente se está quedando ahorita como que, y si no tengo, además sería importante para muchos grupos que también digo, hay grupos plenamente identificados en el país como comunidades o grupos indígenas, pero bueno, actualmente a través del INPI se está haciendo una serie de trabajos en los diferentes municipios de los diferentes estados, en los cuales está, no sé si el término avalar o reconocimiento a nuevas comunidades con la característica de comunidades indígenas. Entonces, esto implica que también hay que checar ese catálogo, porque, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, muchas comunidades que no sabíamos que ya están consideradas como indígenas por parte de INPI, ya lo son. Sí hay un catálogo ahorita de 61 comunidades y este año sí sé que se va a ampliar a 75. Entonces sí es importante poder también informarse de si su comunidad ya está considerado, porque entonces ya va a ser un requisito la presentación de estas actas. O sea, es una cuestión nueva que se introduce en esta convocatoria y que todos tenemos que estar atentos desde las unidades regionales para ver qué pasa con este punto. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Muy bien. Sí, vamos con, muchas gracias Antonieta, porque justamente dentro de las preguntas que hay, creo que la mayoría es sobre las actas de asamblea, justamente en que hay donde existen estas dudas de cómo resolverlo. Hay una sobre el CFDI, ahora que hablábamos sobre las facturas y esta cosa, la pregunta es si va el nombre del representante del proyecto o a quién factura estas, a qué nombre va la factura. ¿La respondes o la respondo, Carlitos? Adelante desde tu experiencia local y ahorita vamos a la federal. Bueno, todos los FDIs generalmente se piden el nombre de la instancia de cultura estatal. Sí, no va a nombre del representante, no va a nombre de los integrantes del grupo, va a nombre de la instancia de cultura estatal. Todos los FDIs tienen que ir a nombre de las instancias de cultura estatal. Eso es lo que yo, no sé si haya habido algún cambio al respecto, que no estoy enterada, pero parece que sigue siendo así, Carlitos. Bueno, ahí eso va a depender un poco de la norma local, dependiendo de los estados. La idea es de que salga a nombre de la persona que es representante del grupo
y solo en algunos casos que esta persona no cuente con este documento o que no tenga este documento más bien, puede ser a nombre de algún integrante del grupo. Hay instancias estatales de cultura que sí exigen o piden, como en el caso de Tlaxcala, sea a nombre de la instancia estatal de cultura, Secretaría de Cultura, Instituto o Consejo, y que les van a decir cómo debe de ser, ¿sí? Ese también, como les comentaba, esa parte de la comprobación ya se les proporciona al momento de la entrega de recursos y les explican específicamente cuáles son los requisitos, cómo debe de estar registrado. Ya ven que les piden una serie de cosas que solo los contadores saben, y es una pelea que tenemos con ellos, porque no todos tenemos eso. O sea, no somos contadores nosotros, no somos administradores. Entonces, mucho menos los grupos, ¿no? Entonces, ahí cuando nos den ese tipo de asesorías, más bien cuando ya nos entregan el recurso, sí están muy atentos en cómo se tiene que hacer la comprobación, porque ellos van a ser como nos van a decir cómo se hace, ¿no? Y en ese sentido, justo tenemos que estar, o nosotros tenemos que estar muy, muy conocedores de que sí, cada entidad lo maneja a veces distinto, ¿no? O sea, sí se da una general, pero cada entidad lo puede manejar un poco distinto, ¿sí? Y el tiempo se ha pasado literalmente volando, ya estamos casi por concluir. Y quisiera, ya nos están compartiendo las personas sus correos electrónicos en este sentido para que podamos disipar las dudas por ese medio si no podemos terminarlas por este. Y me gustaría que pudiéramos concluir parecieran de pronto unas dudas que en la propia convocatoria las disipa, pero pues bueno, son eso, dudas, ¿no? Entonces, simples, pero a la vez justo cuando uno no conoce el programa y se está acercando a ellos, y que parte de las asesorías virtuales, no solo esta, en general lo que está pasando en los estados y en las unidades regionales a nivel nacional, es para ello, ¿no? Entonces, se las hago llegar. ¿Por qué medio se pueden mandar el proyecto? Y si puede ser por correo electrónico, tanto presencial o por correo electrónico. Entonces ahí no sé si Carlos y Antonieta nos podrían decir en este sentido cómo los participantes a la convocatoria pueden llegar a hacer sus propuestas tanto a las instancias estatales como a las unidades regionales, sea el caso, para presentar sus proyectos. Bueno, en el caso de la convocatoria a nivel general está estableciendo las dos formas, que es entregarlo de manera física o entregarlo por medio electrónico. Y ahí sí también la invitación sería que se acerquen a su instancia estatal de cultura, a su unidad regional, porque en el caso de Tlaxcala sí los invitamos a que no nos los entreguen de manera física para evitarles ese gasto y los traslados, porque en la convocatoria dice que se imprime original y 2 copias. En nuestro caso consideramos que no es necesario que hagan esos gastos, que todo nos lo envíen de manera electrónica, y que solamente en caso de que ya su proyecto sea aprobado, entonces ahora sí les pedimos que nos los entreguen de manera impresa, directamente ya en la instancia. Pero antes, no lo consideramos, por eso la convocatoria coloca las dos opciones, y ahora sí que ya depende de cada estado lo que decidan. Les comentamos en el caso de Tlaxcala, les invitamos a que no lo hagan de manera física, que no impriman. Serían 3 documentos que finalmente es imprimir, y son gastos que no consideramos que sean necesarios. Todo lo podemos revisar de manera electrónica, y les reitero, solamente en caso de que su proyecto ya sea aprobado, entonces sí ya les pedimos que todos los documentos ya nos los entreguen impreso. Antes no sería necesario para nosotros, pero ahí sí depende también de cada estado lo que decida, ¿no? Sería cuestión de que se acerque. Efectivamente, cada estado define los mecanismos para entregar los proyectos, así como los lugares, los espacios físicos, y, y solo es por ese contacto con ellos para ver este mecanismo. También lo pueden entregar de manera de servicio postal, es decir, de la forma tradicional que conocemos por Correos de México, siempre y cuando este sobre contenga el matasellos de fecha que no rebase la fecha y hora del cierre de la convocatoria, que es el 20 de mayo a las 3 de la tarde. Si el correo también llega posterior a ese horario y a esa fecha,
ya no se considera dentro de la convocatoria, ¿sí? Entonces es muy importante que cuidemos ese punto, que llegue, que esté dentro de este tiempo, porque si no, no vamos a poder considerar el proyecto de su convocatoria. Y eso me recuerda o me remite a otro punto muy importante. Una vez que ustedes entregan su proyecto, este va a ser verificado por la persona que lo recibe y le estará haciendo una revisión de todos sus documentos que está entregando, y en ese momento le va a estar entregando una hoja de registro. Si a ustedes les falta un documento de los que marca la convocatoria, en ese momento se le notifica a ustedes. Si les falta algún documento, puede ser la carta aval, comprobante de domicilio, oye, que no traje, se me olvidó la copia de la credencial por alguna situación, ¿no? Tienen 5 días hábiles para poder entregar este documento y entonces estar cumpliendo con todos los requisitos de la convocatoria. Lo mismo pasa con todos los proyectos que llegan de manera electrónica, hasta que los revisan, verifican, cotejan el tiempo y les regresan su hoja de registro por la misma vía. Sí lo hacen ustedes así, ¿verdad, Antonieta? Igual, por la misma vía regresan la hoja de registro. Sí, así es Ok, importante aclarar bien. eso, sobre todo nosotros que estamos invitando a que lo hagan solamente de manera electrónica. Les recibimos, revisamos, les damos su hoja de recepción y registro, nosotros la firmamos y se las escaneamos para enviárselas a su correo, y ya solamente en caso de que su proyecto sea aprobado, entonces ya la hoja de registro también nos las firman ellos, de lo contrario se queda nada más con nuestra firma para que ellos nos acusen de recibido. Ok. Todo es de manera electrónica. Ujú. Perfecto, esa es una muy buena práctica que están implementando no solamente el estado de Tlaxcala. En el caso de la Ciudad de México ya tiene una plataforma para ir subiendo sus proyectos, y tiene una dinámica un poco distinta, pero funciona, ¿no? Y bueno, eso también me lleva a comentarles que todos los procesos de la convocatoria, es decir, desde que se acercan a esta, la conocen, les dan una asesoría, todos los trámites son gratuitos. Ujú. No, ningún servidor público, ninguna servidora pública les puede pedir un incentivo, una cuota de recuperación por esto. No, por ser un programa federal y es un programa social, no pueden ustedes entregarle ningún tipo de recursos a las personas que les ofrezcan la información. Ajá, ningún trámite tiene costo. Ajá, todo el proceso es gratuito. Ujú. Y en caso de que ustedes detecten, tengan o sean sujetos de este tipo de anomalías, por favor, nos lo tienen que hacer saber. Ajá, nosotros los vamos a canalizar con las Contralorías Sociales, que es el mecanismo que tiene la ciudadanía para poder hacer visible todo este tipo de anomalías con los servidores públicos. Ajá. Si ustedes tienen pruebas, les piden pruebas obviamente de que algún servidor público les está pidiendo algún recurso o algún tipo de incentivo por ofrecerles estos servicios, nos lo tienen que hacer saber para que nosotros a su vez los canalicemos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes la Secretaría de la Función Pública. Entonces les estaríamos entregando, o más bien dándoles la ruta para hacer su denuncia. Entonces también es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Carlos, porque justamente nos acababa de llegar una pregunta en este sentido de qué pasa si o a dónde se acercaban, si hay algún tipo de irregularidades o justamente cobros o apoyos extras en algún punto que se les esté pidiendo a la ciudadanía cuando es una convocatoria, pues como lo dices, pública, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no duden, como lo dice Carlos, en comunicarse tanto con los estados a nivel federal o las unidades regionales, y acérquense, ¿no? En este tipo de irregularidades como tal, porque pues sí, es una convocatoria completamente gratuita, y no sé si en este sentido quieran, ya estamos por finalizar, quieran cerrar con algún tipo de, pues desde tip, consejo. Entiendo que muchas de las personas que nos escribieron el día de hoy, pues tienen, ¿no? Tienen muchas dudas,
pero también comentarles que pues lean con calmita, tiempo, la convocatoria, que se tomen su momento para la misma. Viene muy específica desglosada, digamos, la carnita para la misma. Entonces, y también estamos en este punto para disipar las dudas. Y pues no sé con qué quiera cerrar Carlos y Antonieta, de alguna a lo mejor que no tuvimos alguna pregunta, pero que para ustedes pueda llegar a ser muy recurrente a través de estos años y de la experiencia misma. Pues básicamente la invitación sería que sí revisen, se den su oportunidad de revisar la convocatoria, porque luego nos escriben correos muy generales como, pues tengo dudas sobre la convocatoria, pero si son así dudas tan generales, pues difícilmente les podemos apoyar. Pero de todas maneras aclaramos que en todos los estados, bueno, se están dando asesorías a nivel grupal y a nivel, en internet y en físico. O sea, por ejemplo, llevamos a cabo ya 2 reuniones con grupos, los que se quisieran integrar. Y aquí en adelante, pues ya la etapa que sigue es de esos grupos que quieran venir a asesoría y a revisión del proyecto, pues sería adelante, ¿no? Adelante, pues la invitación es a que sí lean a detalle la convocatoria para que cuando nos planteen dudas, pues sean de manera específica y les podamos ayudar de mejor manera, porque además ya está muy próximo el cierre. Eso sería, muchas gracias, y pues a los grupos que participen, mucha suerte. Muy bien. Bueno, pues también por mi parte, agradecerles el tiempo que se toman para estar en este espacio, pero también decirles que la convocatoria no termina este 20 de mayo. La convocatoria es permanente, la elaboración de proyectos es permanente. Yo siempre les digo a mis compañeros que se encuentran en los estados que, pues bueno, no hagan difusión únicamente en la convocatoria durante el periodo que está abierta. Tenemos que estar trabajando constantemente con los compañeros en las comunidades para la construcción de los proyectos. La convocatoria sale cada año. La convocatoria, en esencia, es lo mismo, cambian algunos requisitos, nos agregan una cosa, nos quitan otra, pero es muy poco, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Y por el otro lado, decirles que no se desanimen. Si en este año no me salió porque me faltó esto, precisamente veamos eso. Si no salí aprobado, veamos qué fue lo que me falló. Tenemos un ejército de compañeros que conocen la convocatoria por muchos años y que conocen perfectamente dónde puede estar la falla, o con los mismos jurados que generalmente emiten su opinión. Oye, pues es que no consideraron esto, oye, pues es que le falta aquello, hay que fortalecer esta otra parte. Eso es muy importante, siempre tener la retroalimentación de la otra parte para que entonces nosotros podamos mejorar nuestros proyectos. Y sí, no, les vuelvo a repetir, no se desanimen. Tenemos los medios de comunicación. Afortunadamente, hoy tenemos estos espacios para podernos ver, digamos, conocernos físicamente, y por el otro lado, saber que llega a más lugares, ¿no? Actualmente la convocatoria podríamos decir que ha estado en un 70% del territorio, si no me equivoco. Aquí estoy con mi compañero que me da esos datos estadísticos, y que además podemos ir viendo hacia dónde, qué lugares no han tenido proyectos PACMIC, ¿no? Que eso es muy importante para que sigamos avanzando y sigamos teniendo presencia en todos los estados, y que si le sigamos sumando números a esta convocatoria, que es además la convocatoria más longeva de la Secretaría de Cultura, con 36 años. Entonces, podríamos decir que la convocatoria vio nacer la Secretaría de Cultura, ¿no? Es cuanto, gracias. Pues muchas gracias a Carlos, a Antonieta, a todos aquellos que nos sintonizaron el día de hoy. Recordarles también que la tercera sesión de asesorías virtuales desde la Dirección General de Culturas Federales en oficinas centrales es el 12 de mayo, con este mismo horario, a las 12 del día. Y ya tenemos algunos correos de las personas que les vamos a hacer llegar las respuestas ya inmediatas y personalizadas como tal. Ya no tenemos el tiempo para ello en este momento. Y recordarles e invitarlos nuevamente a que visiten la página del
Gobierno de México en este sentido es www.convocatorias.cultura.gov.mx. Ahí van a encontrar un sinfín de convocatorias del gobierno, pero en específico ahí pueden encontrar la de PACMIC. Descargan convocatoria con un simple clic y ahí aparece, y también en la página de Facebook de la Dirección General de Culturas Populares tenemos la convocatoria y las instancias estatales y en las unidades regionales. Y pues bueno, muchas gracias a Carlos y a Antonieta hasta Tlaxcala. Y pues bueno, aquí continuamos, seguimos pendientes de sus dudas. No significa que si terminamos la sesión virtual no vamos a darles respuestas a las mismas. Estamos atentos a los medios como Facebook y correo electrónico, y de igual forma acérquense a los estados en los que estén presentes ustedes, tanto sus instancias de cultura o insistimos a las unidades regionales que pertenecen a la Dirección General de Culturas Populares. Y pues bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente lunes, casi finales de mes, y pues nos vemos muy pronto y hasta luego, y participen, que eso es lo más importante, porque de alguna forma siempre en la práctica pues también ahí vamos disipando nuestras propias dudas y vamos entendiendo también que más allá es este programa que se dice fácil, pero 36 años es un montón de tiempo. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas Hasta luego. gracias. Saludos. Gracias, hasta luego.